hermanos, es un privilegio para mí estar el día de hoy y en primer lugar pues le damos la honra y gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. El tema que voy a presentarles hoy es el ataque espiritual y cultural del nuevo orden mundial para destruir la familia. Cuando hablamos del nuevo orden mundial tenemos que ir a un componente que es básicamente el tema de la ideología de género. Y vemos que la ideología de género es un engaño que se presenta, igual que muchos aspectos de la Agenda 2030, disfrazada de luz, pero que tiene una tremenda oscuridad dentro de su interior. ¿Por qué decimos que se disfraza de luz? Porque no lo trasladan como algo bueno, no lo trasladan como algo que va a cambiar sustancialmente la vida de las personas y que les va a permitir tener facilidades para educarse, facilidades para el trabajo, facilidades para vivir, y así siguen haciendo esa construcción. Y entonces entramos nosotros como seres humanos, como cristianos, en ese rollo, por así decirlo, y nos vamos dando cuenta de que les estamos abriendo la puerta a algo que no deberíamos de haber abierto, y sobre todo nosotros como cristianos. Y bien lo decía el pastor Mazariegos, que su abuelita, que su mamá le había dicho que por qué las iglesias teníamos temor o estábamos pendientes de ese tema de la Agenda 2030 o de la discusión de la homosexualidad, cuando no debería de ser. Pero sucede, y sucede porque nosotros como iglesia no hemos hecho nada para fortalecer los principios y valores de los niños, de los jóvenes, y los hemos dejado, y hemos ido permitiendo una serie de situaciones que hoy por hoy se dan y que nos están afectando. Por eso decía Martin Luther King que una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando la iglesia cobardemente se vuelve cómplice de su silencio o con su silencio. Y eso es lo que ha sucedido con la iglesia. Nos hemos quedado callados porque no nos hemos animado a abordar esta temática, y sobre todo ahora empezamos a preocuparnos porque estamos viendo que también atacan nuestra fe. Pero antes decíamos, sí, tenemos el derecho de tener esa libertad porque la Constitución no lo da. Y nos olvidamos que uno de los objetivos que se tienen en este tema del nuevo orden mundial es precisamente modificar la Constitución. Y sobre todo la Constitución de Guatemala les interesa porque comienza invocando el nombre de Dios y después habla de que el matrimonio debe ser entre una persona y un hombre así nacidos. No lo dice así nacidos, pero se sobreentiende que el matrimonio debe ser entre una mujer y un hombre, y no como hoy nos pretenden disfrazar los diferentes tipos de familia que hay. Pero hay muchas iglesias que hoy, con la finalidad de no perder membresía, dicen, no, es que no podemos dejar por un lado que se nos vayan los hermanos, los debemos de acoger. Claro que sí, nadie está diciendo que no lo hagan, pero lo que tenemos que hacer es acogerlos y decirles con todo amor, con todo respeto, que lo que están haciendo no es correcto y que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y nuestro único respeto total que debemos de tener es al Dios de los cielos. Por eso nosotros tenemos que regresar a vivir en santidad. ¿Por qué ataca el nuevo orden mundial a la familia? Porque la familia está en el plan de Dios, porque la familia fue instituida por Dios, y todo atentado que va contra la familia es porque las personas que están tratando de destruirla saben que efectivamente esa va a ser la forma en la cual van a lograr sus objetivos. Si no tenemos familia, no tenemos gobernabilidad. Si no tenemos gobernabilidad, no tenemos una nación. Si las familias no siguen funcionando
como hoy funciona, que está constituida por un hombre y una mujer y sus hijos, vamos, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo el futuro de la humanidad y por eso es necesario y urgente que nos esforcemos para salvar y promover los valores de la familia. Ustedes saben que la familia es donde recibimos los seres humanos el mayor nivel de protección. El niño, cuando nace y es llevado por sus padres al seno de su hogar, siente en ese espacio la seguridad, siente el amor, siente la confianza. ¿Qué se les enseña? Se les enseña el orden, se les enseña el respeto, se les enseña la disciplina, se les enseñan principios y valores. Y una familia que sobre todo teme a Dios, se mantiene firme en sus convicciones y no es tan fácilmente comprada como otras. ¿Por qué nos quejamos de tanta corrupción? ¿Por qué nos quejamos de tantos elementos nocivos que hoy están en nuestra sociedad y que señalamos, y que el pacto de corruptos anterior y que ahora el pacto de corruptos 2.0? ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos permitiendo que esa situación se genere, porque muchas veces posiblemente estamos sabiendo, conociendo a alguien que está actuando mal, pero nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué? Porque preferimos llevar las cosas en paz y no tenemos el valor de enfrentar las situaciones. Pero al destruir la familia, también se destruye el matrimonio. ¿Y qué es lo que se pretende lograr con la destrucción del matrimonio? La inclusión de nuevas formas de matrimonio. Y nos empiezan a hablar del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Pero también ahora se extienden mucho más allá del matrimonio igualitario. ¿Y qué sucede? Un hombre se puede casar con una bestia. Una mujer se casó hace poco con su computadora. Y así hay una serie de ejemplos que se están dando, digamos. ¿Por qué? Porque ahora la amplitud, la diversidad, la inclusión, la equidad, que son palabras tan hermosas y que tienen un significado diferente, es mal utilizado. Entonces, se destruye hoy por hoy el matrimonio y se destruye también a los hijos, porque hoy ya no es necesario tener hijos. ¿Qué les enseñan a las jóvenes? Les enseñan simplemente que los hijos son una carga, que los hijos son un fastidio, que para qué van a arruinar su cuerpo, que mejor utilicen todos sus recursos para ser, digamos, como un tipo de modelo y no como yo, que 60, 90 y reviento, ¿verdad? Pero ellos vienen y se transforman en esas figuras imaginarias ideales que quieren satisfacer un ego, satisfacer un paradigma de una mujer idealizada que no fue la que Dios creó. Entonces, hoy los hijos mejor si ya no se tienen. Y por eso también inducen a las jóvenes a que puedan ejercer su derecho a la sexualidad. Y si ya no hay hijos, no hay obediencia a los padres. Y si no hay padres, tampoco van a haber abuelos. Y mejor si no hay abuelos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la eutanasia. Y estamos viendo a los mayores como un estorbo, como personas que ya solo están robando oxígeno. No sé si ustedes se enteraron, por ejemplo, la semana pasada, o antepasada, fue que en Colombia se estaba celebrando una actividad muy especial, pero sin embargo este ataque del enemigo logró que una persona que había estado pidiendo que se le practicara la eutanasia, lo hizo. Y todo el mundo lo aplaudió. Todo el mundo estaba feliz con eso, feliz del segmento de ellos. Pero, ¿cómo estará esa persona hoy ante Dios? Porque solo Dios es el que sabe el momento en que nacemos y el momento en el que fallecemos. Entonces, el nuevo orden mundial nos presenta los 17 objetivos de desarrollo del milenio. Dicen que esos objetivos son positivos, que son buenos, que son
transformadores que van a hacer un cambio de paradigma, que va a hacer un cambio en el modelo tradicional de desarrollo para que todo el mundo tenga derecho al trabajo, a la educación, al agua, a los recursos productivos, a la energía limpia, a las comunicaciones. Pero el quinto objetivo nos habla también del tema de género. Y cuando vemos cada uno de los objetivos, porque tienen una serie de metas, vemos que la perspectiva de género está presente en cada uno de ellos. Y entonces dice uno, bueno, con el agua, ahí está la perspectiva de género. Por ejemplo, con la pesca, igual, con las telecomunicaciones, en cualquiera de los objetivos está presente. Pero no nos dicen que enmascaran la cultura de la muerte, que están transformando a la sociedad, que están haciendo esa reingeniería social que quiere cambiar el chip, la concepción de los principios y valores de las personas. Y poco a poco están logrando que los países, a través de los congresos, legalicen estos y que se vaya ejecutando e implementando, y que quienes primero se presenten, digamos, a hacer las transformaciones sean muchos profesionales, médicos, enfermeros, profesionales de la salud e inclusive la iglesia. ¿Y a quién estamos perjudicando con esto? Estamos perjudicando a la niñez, que es uno de los objetivos centrales que ellos tienen. ¿Por qué? Porque quieren que la escuela se convierta en ese centro en el cual los niños puedan recibir toda esa alienación que ellos están esparciendo, como a través de una serie de documentos donde les hablan a ellos de la inclusión, de la práctica de su sexualidad, de su libertad sexual, y que ellos son libres de empezar a decidir desde temprana edad si tienen relaciones sexuales con personas adultas o si permiten que las personas adultas los toquen, los usen, los perviertan. Hoy el Ministerio de Educación tiene ya una serie de documentos, de libros preparados, los cuales ya están comenzando a utilizar, porque están haciendo pruebas para ver cómo reaccionamos. Y si nos quedamos callados, después no nos lamentemos de que los niños vayan a ser transformados y que se presenten ante nosotros y nos digan, fíjate que yo ya no quiero ser una nena, porque yo siento que en mi cuerpo está encerrado un niño. Entonces yo quiero que tú me ayudes para que yo pueda cambiar mi forma de ser, mi personalidad. Y si yo no lo hago como madre, ellos pueden utilizar una serie de herramientas que ya existen y demandar que se les atienda en ese sentido. Y si no, pues simplemente el Estado va a tomar su custodia y ellos se van a encargar de darle toda esta serie de tratamientos hormonales para que los niños, digamos, no desarrollen su personalidad varonil y las niñas no desarrollen su personalidad femenina. Que nos vengan a decir de que hoy muchos nacen así, es mentira. Vayan a revisar ustedes la bibliografía médica y se van a encontrar que es una persona en 1.000.000. Pero hoy en Guatemala vemos una cantidad de personas y eso no puede ser posible. Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas mal. Dios ha hecho las cosas de manera perfecta y la vemos cada día en muchos ejemplos. Pero, como pretenden destruirnos, hoy se olvidan de que la vida humana es un bien y un derecho. Y es el derecho a la vida es el primer derecho que cada una de las personas tenemos y por eso debe de ser protegida como un derecho inalienable del hombre y debe de ser reconocido, respetado por la sociedad
y por la autoridad política, y es injusto rechazarlos, ya sea por razón de sexo, color, raza, condición o religión. Pero hoy, ¿qué sucede? Que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Y nosotros hoy toleramos, porque los guatemaltecos toleramos que en nuestro país día a día se practiquen los abortos. Pero nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos los desentendidos y solo sabemos cuando dicen, ah, miren, es que en tal avenida, en tal calle de la zona 1, de la zona 2, de la zona 7, de la zona 11, ahí se practican abortos. Bueno, y no que la Constitución prohíbe el aborto, pues. ¿Acaso hemos visto que se haya dedicado un abogado a hacer un proceso de investigación y poner una demanda contra eso? ¿O hemos visto una iglesia hacer esa investigación y poner la demanda? Y lo peor de todo es que a través del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, muchas veces se financian ese tipo de instituciones. ¿Y qué hacemos? ¿Nos hacemos los indiferentes o nos hacemos los miedosos? ¿O no queremos ejercer el derecho ciudadano que tenemos de petición? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque, ¿para qué me voy a meter en esos líos? Mejor que pequen quienes tienen que pecar, pero yo sigo santo. No, señores, creo que nuestra indolencia ha hecho que muchas de las cosas que existan hoy por hoy se agraven en el futuro. Ustedes saben que hoy se ama a los perros, se cuida a los perros como que si fueran personitas. Y hay de aquel que con ciega locura le vaya a hacer daño a un perro, porque entonces se levanta una sociedad, como sucedió en Quetzaltenango, por lo que hizo determinada persona. ¿Y quién se levanta para decir, ya no vamos a permitir que haya más abortos? ¿Por qué no le hablamos a esas madres que están en ese proceso y que se sienten solas, abandonadas, y hacemos lo posible para que no aborten? Tantas familias que necesitan un bebé y que no lo pueden tener y que tienen suficiente amor para darlo, pero ¿por qué permitimos que se maten? Hoy vemos que un cachorro tiene más derechos que un niño. ¿En qué sociedad se había visto? El aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Una estadística del 2019 dice que se realizaron en el periodo del 1 de enero al 19 de noviembre de ese año 37 millones de abortos. Mientras que en ese año que estábamos en la época fuerte de la pandemia del COVID, hubo 1.338.000 personas fallecidas. Pero todos estábamos asustados, alarmados, y ay, que si nos íbamos a contaminar y que si nos íbamos a morir. Pero nadie le dio tal vez ni una sola oración por esa criatura que había sido asesinada impunemente por los médicos, por el personal de salud, por su propia madre y por sus propios padres. Nadie hace nada al respecto. Y bueno, tampoco vamos a hacer nada cuando ya nos llegue la hora a los adultos mayores de que nuestros hijos tomen la decisión de que mejor le van a pedir a un médico que nos ponga una inyección para que tengamos una muerte digna, porque después de los 70 años es molestia y trabajo, dice la Biblia, y entonces es mejor que mis papás descansen, ¿verdad? Porque ¿para qué van a seguir sufriendo? Y mientras tanto sucede eso, vamos a seguir promocionando la educación sexual integral. Vamos a seguir promocionando los derechos sexuales y reproductivos, que son una agenda que ha sido previamente establecida para romper los valores, los principios y valores principalmente de las sociedades latinoamericanas. Y como bien nos lo decían al principio, ya casi pocos países a nivel de Latinoamérica no han sido tomados.
y Guatemala es objetivo principal porque es un país altamente cristiano con principios y valores. Entonces hay una fuerte ofensiva cultural y política para cambiar esto desde las constituciones. Y cuando hablamos del tema de la educación sexual y como no hemos educado apropiadamente a nuestros hijos, ellos nos reclaman que tienen derecho a esta educación, aunque dice que se le dé a los niños, aunque los perturbe y los pervierta. ¿Y por qué no se los vamos a dar si tienen libertad? La Convención de Derechos del Niño dice que debemos de respetar los derechos del niño. ¿Y en dónde está nuestra autoridad? La hemos estado perdiendo. ¿Que nuestros hijos tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Sí, para decirle a una persona que su cuerpo no debe de ser tocado por ninguno, pero no para permitir que esta persona se pervierta. Ahora, la corrupción se le suma la inmoralidad y se le suma la depravación. Y todos felices, todos callados, todos no nos integramos, todos no nos unimos, todos no hacemos algo para hacer la diferencia. Y entonces permitimos que el nuevo orden mundial venga y hable y siga hablando de que es necesario hacer cambios a la Constitución porque Guatemala es un país diverso, multicultural y todo lo demás. Y hay cajas de resonancia que lo repiten y lo repiten, pero la iglesia no. El resto de la sociedad no. Vienen ellos y fortalecen a las ONGs locales e internacionales como mecanismos de choque y resonancia. Para el tema de octubre del año pasado, nosotros veíamos a las personas que eran, muchos de ellos extranjeros, coordinando las acciones de movilización. ¿Y quién de nosotros se quejó? ¿Y quién de nosotros dijo, aquí están mis derechos, yo tengo derecho a movilizarme, yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho? No, estábamos todos temerosos. Gracias. Ellos vienen, infiltran los congresos y el Estado para que estos trabajen al favor del nuevo orden mundial. ¿A quiénes promueven? Promueven el feminismo, los derechos sexuales y reproductivos, compran y cooptan los medios de comunicación a las empresas que gestionan las redes sociales para eliminar todos los contenidos pro familia. Financian a las organizaciones de mujeres y feministas con nuestros impuestos, y nuestros impuestos son utilizados para hacernos daño. ¿Qué hacen? Dividen a la población en grupos antagónicos, provocan discusiones por asuntos sociales, destruyen la confianza del pueblo en sus autoridades, hablan siempre de democracia y Estado de Derecho, pero cuando tienen la oportunidad asumen el poder sin ningún escrúpulo. Señalan la corrupción, pero despilfarran los fondos públicos. Desacreditan la imagen del país, que somos genocidas, que violamos los derechos humanos. ¿Para qué? Para generar movilización, resentimiento y que hayan personas que digan, ay no, los guatemaltecos son terribles, ese genocidio que sucedió durante los 36 años de conflicto. Cooptan las instituciones del sector justicia y criminalizan la justicia. Amplían la persecución penal como un mecanismo de presión. Y la persecución fiscal va dirigida a grupos de poder económico, religioso o cualquiera que se oponga a esto. Y insisten en esos cambios en la Constitución. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer si su objetivo principal es destruir los principios y valores, destruir la familia y la sociedad, destruir las iglesias y las instituciones y la gobernabilidad? Quieren tomar los recursos esenciales del país aprovechándose de la agenda ambientalista, de la agenda de derechos humanos, de la agenda indigenista, de la agenda LGTB y más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
¿Qué creen que deberíamos de hacer como ciudadanos guatemaltecos, como ciudadanos del reino? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, yo creo que lo primero es orar. También debemos ayunar, pero también debemos actuar. Si nosotros no hacemos nada, el día que nos presentemos, digamos, ante Dios, yo al menos quiero decirle: Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señores y señoras, el tiempo de actuar es ahora. Hay un semáforo que va a aparecer a continuación. El rojo es improbable. Yo no sé si ustedes, cuando se presenten ante Dios, quieran estar en esa condición, o si quieran estar en la condición naranja o amarilla, que fueron modificados por esta agenda cultural, o quieran estar en verde, que quiere decir que aprobaron todo lo que Dios hizo para honrarlo y servirlo a Él. Yo los invito a que den la buena batalla, a que acaben la carrera y que sigan guardando la fe. Y yo, en serio, no soy enemiga de nadie. Hago mía las palabras del pastor Spurgeon, que no soy enemiga de nadie, pero soy enemiga de toda enseñanza que es en contra de la palabra de Dios. Muchas gracias.